¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Habla su hermano y amigo Gerardo Hidalgo Zavala de la Iglesia Bíblica Pentecostal, La Hermosa, ubicada en Mérida, Yucatán. Espero que donde estén les esté yendo muy bien hoy en día. El tema que hoy quiero compartir con ustedes, esta pequeña reflexión, se llama ¿Quién nos separará de Cristo? Esta pequeña reflexión tiene como idea principal acerca del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia, como ustedes saben, no es física, sino la iglesia es espiritual. Entonces, esa es la idea que hoy compartiremos con ustedes. Empezamos. Como ustedes saben, desde que Cristo profetizó por primera vez acerca de su iglesia, en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, en ese mismo verso, hermanos, amigos, Cristo profetizó que ni el mismo Hades podía detener a su misma iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día, como todos saben, ¿verdad? Estamos en medio de una incertidumbre social, en medio de un estrés muy difícil, en medio de una ansiedad complicada para todas las personas, sean cristianas o sean no cristianas. Entonces, algo importante que quiero recalcar son tres cosas acerca de la enseñanza que el virus llamado coronavirus o COVID-19 nos está dando. Y son tres cosas, ahí tenemos en la pantalla. Uno, la iglesia no es un edificio. Número dos, este virus nos enseña que la iglesia es espiritual. Y número tres, este virus, amigos hermanos, nos enseña que la iglesia, a pesar de las adversidades, a pesar de lo que esté sucediendo, Jesucristo sigue construyendo su iglesia y Jesucristo sigue protegiendo a su iglesia. Esto lo deja muy claro en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algo interesante e importante que tenemos que entender, amigos, hermanos, que Cristo está edificando su iglesia. No es que la iglesia sea algo física, sino que Cristo desde el principio, desde el capítulo 16 del verso 18 de este libro de Mateo, Cristo lo postuló, lo dijo: edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, Cristo es el constructor, Cristo es el edificador, Cristo es quien está construyendo su iglesia. A pesar de todo lo que nos está pasando hoy día, a pesar de lo que nos está sucediendo, a pesar de las pandemias mundiales que han estado pasando años anteriores y hasta hoy día, el Señor Jesucristo sigue construyendo su iglesia en medio de cualquier pandemia que ha ocurrido a través de la historia. Como vemos ahí en la pantalla, tenemos varias pandemias que han azotado a la humanidad en todo alrededor del mundo. La primera pandemia que podemos ver, bueno, de varias, pero son las más principales que rescaté, es la peste negra. Esta pandemia, llamada peste negra, ocurrió en el siglo XIV, en mediados por ahí del año 1384. Este virus de peste negra, amigos hermanos, destruyó mucha parte de los habitantes de Europa. Se dice que un 60% murió en toda Europa. Esta pandemia de la peste negra afectó a ricos, a pobres, a
empresarios, a reyes, a todo tipo de ser humano en Europa afectó. Mató a muchísima gente, no importando el estratus social de las personas. La otra pandemia llamada gripe española, esta causó tantos muertos como la guerra, como la Primera Guerra Mundial. Más o menos por ahí del año 1918. Otra pandemia que empezó en el 80 o el 81 fue el SIDA. De hecho, esa pandemia, como ustedes saben, aún sigue vigente en el siglo XXI, en el año 2020. Aún ese virus sigue matando mucha gente alrededor del mundo y aún no se acaba ese tipo de virus. La otra pandemia que tenemos es la gripe H1N1, que más o menos acabó con 18,000 personas. Esto pasó alrededor del 2009 y 2010 en todo alrededor del mundo. Mató 18,000 personas. Una gripe llamada H1N1. Después tenemos otra pandemia muy conocida allí que se nos presentó por entre 2014 y 2016 en África, llamada ébola, que mató a más de 4,500 personas en solamente medio año. Otro virus llamado Zika, que golpeó muy fuerte Latinoamérica, con millones de personas infectadas. Miles de bebés nacieron con microencefalia, deformación de la cabeza. Entonces se calcula que esta pandemia, queridos hermanos y amigos, mató a más de 4,100 personas. Hoy día, en el año 2020, tenemos otra pandemia llamada coronavirus o muy conocida como COVID-19. Como ustedes saben, esta pandemia empezó en una ciudad llamada Wuhan, en China. Ahí empezó el centro de la epidemia, que hasta hoy día esta muerte alrededor del mundo, esta pandemia alrededor del mundo ha causado alrededor de 67,000, 68,000 muertes hasta el día de hoy. Entonces, en medio de toda esta situación que está sucediendo, que han sucedido, como acabamos de ver, hasta el presente día, desde el siglo XIV hasta el siglo XXI, han habido pandemias mortales. Han habido virus que afectan a todas las clases sociales. No importa si tienes dinero o no tienes dinero. Aquí en México han muerto 2, 3 personas con mucho dinero. Entonces, hermanos, amigos, la iglesia de Jesucristo ha cruzado todas estas pandemias. La iglesia que un día profetizó allá en Mateo 16, 18, esa iglesia que se fundó 50 días después de que Cristo resucitó, esa iglesia que empezó con solamente 120 personas y que luego fueron 3,000 y de ahí se expandió todo el mundo, según el libro de los Hechos. Esta iglesia aún en este año 2020, Cristo Jesús, nuestro Señor, la sigue construyendo. Él está en control de su iglesia. Él sigue siendo el arquitecto. Él sigue siendo el constructor de su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, que es Dios, cuida de su iglesia. Él lo profetizó. Él lo prometió. Cristo está en control. ¿Y por qué digo que es su iglesia, queridos amigos, hermanos? Porque ahí, si estamos viendo la parte de nuestra pantalla, vemos que Cristo dice, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. El verbo edificar está en futuro, es decir, una profecía que se cumplió allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso en adelante. Allí nace la iglesia de Jesucristo. No nace en algún otro lugar, nace en Jerusalén
Israel. Entonces, Cristo profetiza a la iglesia y dice que esa iglesia es su iglesia. Cristo es el arquitecto de su iglesia. Él nos enseña que no hay nada ni nadie que va a detener o que detenga a la iglesia de Jesucristo. Hoy día, queridos amigos, hermanos, en diferentes siglos, en diferente momento, en diferente tiempo, en diferente pandemia, virus, la iglesia de Jesucristo aún continúa. La iglesia de Jesucristo no se está deteniendo. El hecho de que hayan cerrado edificios, el hecho de que la gente ya no asista a ciertos edificios, no implica que la iglesia de Jesucristo esté siendo detenida. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo es espiritual. La iglesia de Jesús no es un edificio, como piensan a veces algunas personas que se puede llevar a cabo. Ante las adversidades, ante muchas situaciones negativas, ustedes y yo, queridos hermanos, queridos amigos, estamos siendo parte de la historia, de la evolución de la profecía que hizo Jesucristo. Y esa es la llamada iglesia. La iglesia fue una profecía que Cristo hizo que se cumplió, vuelvo a repetir, en el libro de los Hechos, capítulo 2 en adelante. Somos carne de su carne, somos hueso de sus huesos, somos la esposa de Jesucristo. Él es nuestra cabeza. Él es nuestro esposo. Nosotros somos el cuerpo de Jesús. Nosotros somos su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Hermanos, amigos, la única manera para pertenecer a este nuevo cuerpo divino, celestial, es a través de la regeneración espiritual o también por el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. La salvación del alma no se hereda, no se traspasa, mucho menos se gana. Cristo la da por medio de la fe en Él. No importa de qué país seamos, no importa de qué colonia, de qué ciudad, de qué continente seamos. Lo que sí, algo es seguro, que todos somos iguales y todos podemos entrar a la iglesia de Jesucristo. Todos podemos entrar a la iglesia de Jesucristo. ¿De qué manera? Naciendo espiritualmente, como vuelvo a repetir. Siendo salvados de manera espiritual. No se gana la salvación. No se paga la salvación. No se hereda la salvación espiritual. Nunca ha sido así. Porque dice la Escritura en el libro de los Efesios, versículo 8, que Cristo es quien por gracia nos salva. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, somos salvos por gracia. ¿Por qué medio? Por medio de la fe. Y cuando hablamos de la fe, no es una fe humana que yo espero que llueva mañana, o yo espero que se quite mañana esto, o yo espero que amanezca nublado. Esa fe no salva. La fe que habla la Biblia habla de una confianza total y plena en Jesucristo. Si tú tienes, aparte de Jesús, otros medios para agradar a Dios, déjame decirte que esa fe no es genuina que le tienes a Jesús. Porque cuando la Biblia nos habla de una fe genuina, nos está hablando de que nosotros debemos de confiar totalmente en Jesucristo. Y esto, dice la Escritura, volvemos a la Escritura, no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esta fe es un don de Dios. Nosotros no producimos fe. Dios nos da la fe, nos da la facultad de creer. Es un don. La palabra don significa regalo. Es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios que todos podemos poseer cuando empezamos a confiar, a creer en Jesucristo. No por obras, aquí está la clave.
no por obras, para que nadie se gloríe. No por las obras que haga alguien va a ganar la salvación eterna. Quizás se ha enseñado así, cosa que está equivocada. La única manera en que puedes tener la vida eterna espiritual es confiando, teniendo la fe en Jesucristo. Imagínense ustedes que millonarios conocidos a nivel mundial, me viene a la mente Bill Gates, él por las obras que ha hecho a través del mundo, sea salvo. Otro millonario, Carlos Slim. Imagínense que por obras como esa, ellos puedan ser salvos. ¿Qué va a pasar con los pobres, con los que no tienen dinero? ¿Será que puedan ser salvos? No. Así que no es por obras, no es por lo que tú hagas, no es por lo que tú pagues, no es por lo que tú practiques que vas a ser salvo espiritualmente, sino es por la fe, por la confianza, por la entrega plena en Jesucristo. ¿Confías en Jesús? Demuéstralo. ¿Confías en Jesús? Acude a Él nada más. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Fíjense cómo estábamos. Dice, y Él nos dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida. Esta vida no significa vida física, sino vida espiritual. Si nos dio vida espiritual, quiere decir que no teníamos la vida espiritual y estábamos muertos espiritualmente hablando. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Interesante el verso 2 porque aquí nos indica la palabra del Señor que la gente antes de no tener a Cristo andaba siguiendo la corriente de alguien más. Es decir, andaba pensando no como ella o él pensaba, sino como al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El diablo. Ese espíritu que ahora opera en todos los hijos que desobedecen la palabra del Señor Jesús. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿qué dice? En otro tiempo. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, gracias a Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Fíjense el verso 5, aún estando nosotros muertos al pecado, ¿cómo estábamos espiritualmente? Muertos en pecado. Estábamos muertos en pecado, vivíamos dentro del pecado. Pero aún así, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos agarra, nos coloca en Jesucristo, que Jesucristo es la vida. Por tanto, nosotros llegamos a tener vida no por nuestras propias obras, sino porque estamos en Jesucristo. Por esa razón dice ahí el último verso, por gracia sois salvos. Somos salvados del infierno por gracia. Pertenecemos a la iglesia de Jesucristo por gracia, no por lo que tú hagas o por lo que tú puedas pagar o por lo que tú puedas invertir en el tema espiritual. Aquí no se paga la salvación. En la Biblia en ningún momento nos habla de que tienes que hacer cosas para ganar el cielo, para ganar la vida eterna, para nacer espiritualmente, para resucitar espiritualmente. La fe es el medio en los cuales las personas pueden ser salvadas. Y con la salvación de nuestras almas, del alma, Cristo le quita el poder al Hades sobre tu vida. Cristo le quita el poder al Hades sobre tu vida. Por eso dice el texto, y yo también te digo, volvemos al mismo texto, y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí quiero pararme un segundo, unos minutitos. Vemos ahí la palabra edificar, es un verbo, está en futuro, hablando de la profecía que Cristo se lo dijo a Pedro, pero se cumplió en Hechos capítulo 2, que mismo Pedro empezó a predicar el evangelio en Jerusalén, que quede claro, en Jerusalén. Habla de mi iglesia, le pertenece a Cristo la iglesia, y después lo que sigue, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa puertas? Puertas, la palabra puertas tiene una figura o un significado de poder, de fuerza. Por ejemplo, antiguamente los castillos eran fortificados en la época medieval y años atrás. Eran fortificados. Tenían una sola puerta para entrar y para salir. Un portón grande, ¿verdad? Este portón protegía a toda la ciudad. ¿De qué la protegía? Pues de los enemigos, la protegía de los ladrones, etcétera, etcétera. Así que cuando la puerta, este portón, era quebrado, era quemado o era destruido, toda la ciudad quedaba a merced de los rivales, de los enemigos, de los ladrones, los cuales entraban a esa ciudad y empezaban a hacer todo, empezaban a destruir todo. Hoy también nuestras casas tienen puertas, unas puertas pequeñas, puertas grandes, medias fuertes, medias no fuertes. Entonces, ¿qué pasaría si tu casa o mi casa no tuviesen puertas ni portones? ¿Creen ustedes que la gente iba a entrar? Claro. ¿Por qué? Pues porque están abiertas y tienen la posibilidad de entrar. Así que la palabra puertas tiene el sentido, significado de poder, de detener algo, de no dejar traspasar algo. De ahí viene la palabra poder, significado, una figura de poder. Así que cuando habla este verso 18 de puertas, está hablando de poder. La palabra Hades quiere decir lugar de muertos. La palabra prevalecer significa imponerse o ser fuerte. Por tanto, los que estamos en la iglesia de Cristo Jesús, los nuevos nacidos que estamos en la iglesia de Cristo Jesús, el poder de la muerte nunca se impondrá sobre nosotros, que somos la esposa de Jesucristo. Esta palabra, ella, se refiere a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo Jesús. Así que, hermanos, amigos, la pregunta que nos tenemos que responder es esta. ¿Estamos en la iglesia espiritual de Jesucristo? ¿Estamos en la iglesia espiritual que Cristo fundó allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, ubicada en Jerusalén, hoy Israel? ¿O solamente pertenecemos a un grupo, a una asociación humana eclesiástica, religiosa, con ciertos parámetros, con ciertas leyes? Hago esta reflexión porque hoy muchas personas, todos nosotros nos estamos enfrentando a una situación crítica e incierta por la pandemia que ustedes ya conocen. Mucha gente no sabe qué le espera después de esta vida física. Mucha gente tiene miedo a morir mañana, no por el miedo de dejar de existir, sino porque no sabe a dónde esta gente está yendo o va a ir. No saben. Muchos le temen a esta pandemia, no por enfermarse, sino por morir y saber y no tener idea qué es lo que les espera después de la muerte física. Pero a la vez esos muchos
no quieren dejar los estilos de vida que están corrompiendo sus vidas. Amigos, hermanos, hoy más que nunca, la iglesia espiritual de Jesucristo es la única opción. Ante esta ola de no saber qué va a pasar, hasta esta ola de incertidumbre, a toda esta situación negativa, la iglesia de Jesucristo hoy está clamando en el desierto que Jesucristo es el único que puede darte la vida espiritual eterna. Como leímos hace rato, la salvación espiritual no se gana, no se paga. La salvación espiritual no es por obras. Cristo la da. Cristo lo dijo. Dice, vengan a mí todos los que están cansados, preocupados, con ansiedad, con temor, con enojo, con envidia, con rencor, con vicios, con celos, con rencor interior, con no tienen paz espiritual, siempre están preocupados, siempre están desesperados. Cristo está invitando hoy día a que tú, si tú te sientes así, si tú tienes esas características, es momento que te acerques a la iglesia de Jesucristo. Es momento que te pongas a cuentas con el Señor para formar parte de su iglesia espiritual, para que a través de eso puedas tener la vida eterna en Jesucristo. Por otro lado, si perteneces a la iglesia de Jesucristo, el Hades, las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, los peligros no podrán contra ti, no prevalecerán contra ti, porque ni la muerte, ni las potestades, ni lo incierto, ni nada de lo que ha sido creado te hará mal espiritualmente hablando. Amigos, hermanos, no existe ninguna fuerza capaz del universo, no existe ninguna fuerza en el universo que pueda destruir la iglesia de Jesús. No existe, ni existirá. No hay ningún poder religioso, ni un poder económico, ni un poder político. No existe un poder que pueda tocar a los que somos de la parte de la iglesia de Jesucristo. Hablando de la iglesia espiritual. Nadie nos puede tocar. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Fíjense nada más. Pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? Especialmente son días de peligro. ¿O asesinato o espada? En todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Qué cosas? Lo que acabamos de leer en el verso 35. Todas esas cosas, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Pero, ¿qué medio estamos usando para ser vencedores? Respuesta, por medio de aquel que nos amó. Tú no eres vencedor, vencedora solita. Yo no soy un vencedor solito. Nosotros somos vencedores a través de Cristo, porque Cristo es quien nos amó. Sin Cristo no somos vencedores. Sin Cristo no pertenecemos a la iglesia. Sin Cristo no tenemos la vida espiritual. Sin Cristo estamos desconectados espiritualmente. Por eso dice el verso 37, que en todas estas cosas, las que dice el verso 35, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro
que ni potestades, ni la muerte, fíjense nada más, ni la muerte, espiritualmente hablando, no nos puede separar de Cristo. Podemos dejar de existir físicamente como cristianos, pero la muerte no implica, la muerte física no implica que nos separemos de Cristo, porque estamos unidos juntamente con Cristo. Por eso dice el 38, que ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, hablando del futuro, lo que pueda venir, otra pandemia, otro virus, no importa, ni lo alto, ni lo profundo. Y luego remata con esta idea, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, atención aquí, del amor de Dios. ¿De quién es el amor? ¿Es tuyo hacia Dios? ¿Hacia Dios? No. Es de Dios hacia ti. Del amor de Dios. Este amor es de Dios, que Él te tiene a ti. Tú no puedes decirle a Dios, déjame de amar, déjame de proteger, déjame de querer. No, porque Él te ama, porque Él quiere amarte, a pesar de cómo tú seas o cómo te comportes. Del amor de Dios que es en, esta palabra en, es una preposición de lugar que estamos hablando dentro de, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este amor que Dios nos tiene se remata, concluye, finaliza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigos, hermanos, no existe una cosa creada que pueda separar a la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia. Cada familia, en cada hogar, es la iglesia, especialmente en estas épocas que nos estamos reuniendo en casas, estamos orando en casas, estamos leyendo la Biblia en casa. Todo eso seguimos siendo la iglesia, no somos casas, somos iglesias. Así como en el Nuevo Testamento, al principio de la iglesia primitiva, muchas gentes se reunían en casas para adorar a Dios, para buscar de Dios, para leer las Escrituras y poder seguir avanzando en lo espiritual, y así la iglesia se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba. La promesa hoy sigue siendo igual. Ya hoy día, por momentos que ustedes saben, por situaciones que ustedes saben, no podemos estar yendo a edificios a congregarnos. Pero eso no implica que nuestra esencia como iglesia desaparezca. Eso no implica que nuestra identidad como iglesia desaparezca. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la esposa de Jesucristo. Por tanto, amados hermanos, esta promesa que se hizo en Mateo 16, 18, hasta hoy, el año 2020, sigue cumpliéndose todavía. Así que en medio de esta situación pandémica, nosotros, amados hermanos, estamos en las manos de nuestro pastor y Señor Jesucristo. Ante este caos social, este caos internacional, confiemos y descansemos en Cristo Jesús, porque somos su esposa. ¿Qué no haría el esposo por su esposa? Hoy Cristo, amigos, hermanos míos, hoy Cristo está en la barca, en nuestra barca. La pregunta para terminar, quiero hacer es esta. ¿Formas parte de la iglesia de Jesucristo? La iglesia espiritual que un día se fundó allá en el libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Te gustaría formar parte de esta iglesia espiritual? ¿Te gustaría saber qué significa estar en la iglesia espiritual de Jesucristo? Te invitamos a que reflexionemos hoy día, que es la oportunidad, porque estamos vivos, estamos pensando, estamos viendo. Mañana no lo sabemos.